Hola, ¿qué tal familia del Seminario Bíblico en Línea? Dios les bendiga. Bienvenidos a la segunda clase de la materia de hermenéutica. Estoy súper contento por todos ustedes que se han registrado. Les doy las gracias por el compromiso que están teniendo con Dios de prepararse, de equiparse para el Señor. Y esa es mi oración, que ustedes crezcan y que Dios pueda usar sus vidas como resultado de este seminario. Les animo a que vayan orando por una persona con la que van a compartir del Señor Jesucristo para finales de este mes dar su reporte de evangelismo. Estoy emocionado de ver que va a haber más de 80, 90 reportes de personas que compartieron del Señor Jesús con una persona y le damos gracias a Dios por eso. Les pido que nos unamos en oración para que Dios use este seminario de una manera muy especial, que este seminario sea una bendición para muchas personas. Y si hay todavía algún amigo que tú tienes que está interesado en capacitarse, alguna amiga o alguien que sabes que está sirviendo al Señor y que le ayudaría a poder llevar este seminario, te animo por favor a que compartas esta información para que otros puedan ser parte. Quiero rápidamente compartir con ustedes acerca de algunas cosas de información importante. Si no has recibido algún email de bienvenida desde que te registraste, te animo a que te vuelvas a registrar y que te asegures que el email que tienes es correcto y que nos ha llegado para poder dar seguimiento y tener tu archivo como estudiante. Entonces, otra manera que vas a poder estar en contacto con nosotros es que creamos un grupo en WhatsApp. No es un grupo para interactuar porque queremos ser conscientes de que tenemos estudiantes de varios continentes y países, pero lo que queremos es tener la oportunidad de recordarte las tareas, de recordarte las asignaturas y que cualquier información importante del seminario puedas tener acceso a través del grupo de WhatsApp. Este grupo va a estar en la página de la materia de hermenéutica, puedes buscarlo y puedes unirte. Ahí ven en pantalla que hay una foto de pantalla del seminario bíblico en línea de nuestro sitio web y puedes ver que hay una página de bienvenida, otra de inscripciones, otra de instructor, otra de costo, otra del programa de estudios. Bajo el programa de estudios ves que la primera materia es hermenéutica. Las siguientes materias todavía no tienen contenido porque este seminario es algo progresivo que vamos a ir poniendo poco a poco. Y tiene también una página de contacto. Entonces, cualquier pregunta que tú tengas sobre el seminario, sobre cualquier duda que tú tengas, por favor, con confianza, escríbenos y de seguro voy a leer tu correo y te voy a responder para poder contestar las dudas que tú tengas. Que nadie se quede con dudas. Quiero que todos estemos claros de hacia dónde vamos avanzando. Así que por favor, mándanos cualquier pregunta importante de alguna duda que tú tengas sobre este seminario bíblico en línea. También quiero recordarte que en la página de hermenéutica está el libro de la lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Si no lo has pedido, ordénalo. Allí está el link para pedirlo, ya sea de forma física o de forma digital en Amazon. Lo puedes comprar en Kindle. Y también tenemos en la página ahí las guías de estudio. Cuando termina cada clase va a haber un mini examen de la clase anterior y esto va a servir como un recordatorio de los principios más importantes. Es importante no solo que veas esta clase y tomes notas, sino que también repases las notas y que puedas bajar en un PDF una guía de estudio de la clase anterior. Como puedes ver aquí en pantalla, bajo hermenéutica tenemos guías de estudio y vamos a ir colocando sucesivamente las distintas guías de estudio de las diferentes clases. La primera guía es Introducción a la Hermenéutica, que es la clase que vimos la clase pasada acerca de la necesidad de interpretar la palabra de Dios y lo que es la hermenéutica. Y tenemos ya un examen por medio de Google Documents. Puedes hacer este examen, es de opciones múltiples y contestar según la respuesta que crees que es más atinada a lo que vimos en la clase. Así se ve el examen una vez que lo bajas, dice examen de hermenéutica 1. Y puedes, por ejemplo, esta es una de las preguntas del examen. ¿Cuál es la definición de hermenéutica que se dio en la primera clase? Y tienes la opción múltiple de la metodología para interpretar la Biblia, el conjunto de reglas y principios para interpretar las escrituras correctamente o la ciencia de la interpretación de los propósitos del autor. Algunas preguntas son un poco capciosas, pero el propósito es ver que realmente vieron la clase, la repasaron y te pido un favor, sé honesto cuando respondes las preguntas, trata de hacerlo con integridad, no tengas tus notas a un lado para que sepamos que dedicaste el tiempo
para repasar, para estudiar, porque es un componente muy importante de la educación hacer eso. Bueno, también algunos me preguntaron acerca del costo del seminario. Este es un seminario que no tiene fines de lucro, sin embargo sí tiene gastos que cubrir y usted puede dar sus donaciones voluntarias conforme Dios pone en su corazón y no tiene que hacerlo al principio. Le doy las gracias a aquellos que han dado alguna donación conforme Dios puso en su corazón, pero puede ser al final de cada mes o al principio de cada mes como tú desees hacerlo. Pero el asunto es de que conforme tú sientes que estás siendo equipada o equipado en la palabra de Dios y que está valiendo la pena seguir este proceso académico de entrenamiento, leyendo los capítulos del libro, haciendo tus reflexiones, leyendo las escrituras conforme vamos guiando. Comenzamos con el Evangelio de Marcos y tomando provecho de las clases, de los exámenes, que conforme Dios ponga en tu corazón puedes ir a la página donde dice costo y ahí viene todas las indicaciones en una manera muy segura, muy confiable, no tienes nada de qué preocuparte y no queremos que nadie se quede sin hacerlo. Eso es maravilloso, que es es una educación académica en tu tiempo, desde tu casa y al alcance de todos. Lo más importante que quiero recordarles de la clase anterior es lo siguiente. Vimos que la hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para interpretar las escrituras correctamente. Y este va a ser un curso que nos va a tomar varias semanas. Vamos a ver unas reglas muy importantes que van a ser de gran ayuda. La hermenéutica, recuerden que es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque hay principios establecidos para interpretar un texto correctamente, pero también es un arte porque nosotros como intérpretes traemos al texto nuestra experiencia, nuestro criterio y buscamos ser lo más honestos posibles con el texto bíblico para hacer una correcta interpretación. Recuerden que la Biblia debe ser interpretada porque es divina y es humana. Es un mensaje de parte de Dios para los seres humanos comunicado a personas en un contexto y una cultura y un lenguaje específico. Y recuerden que todos podemos y tenemos el derecho de interpretar la Biblia, pero que no todas las interpretaciones son correctas. Y hoy vamos a aprender algunos principios importantes de por qué es que la Biblia es tan mal interpretada. Así que no te despegues, conéctate, toma notas, toma fotos de pantalla para que puedas disfrutar al máximo esta clase y vamos a aprender la actitud del intérprete, errores que debemos evitar. Todos nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia como palabra de Dios, traemos una actitud. Ya sea una actitud de aprender o una actitud, algunos de pensar que ya lo saben todo, o una actitud de pensar que la Biblia es un libro aburrido que no van a poder entender. Pero la realidad es que la Biblia fue escrita para que la pudiéramos entender y por eso nos estamos equipando para poder interpretarla correctamente y tenemos que ir con una expectativa de saber que Dios nos habla a través de su palabra y que Dios tiene algo que decirnos para nosotros y para nuestra familia, para nuestras comunidades. Entonces vamos a ver la actitud del intérprete, errores que debemos evitar. Vamos a buscar, descubrir juntos, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, la actitud correcta, es que buscamos descubrir, ya sea cuando leemos la Biblia en comunidad, en un estudio bíblico, o cuando nos acercamos solos al texto bíblico, la meta es buscar descubrir lo que el autor original del texto, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, quiso decir a esa audiencia, porque el mensaje para nosotros hoy se encuentra en lo que Dios quiso decirles a ellos. Recuerda que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros cuando fue recién escrita. Así que por eso queremos descubrir qué quiso decir el autor y para eso nos vamos a equipar con reglas y principios para saber descubrir lo que el autor quiso decir. Y hay una herramienta que se llama exégesis. Esta palabra exégesis significa el estudio cuidadoso de un pasaje para encontrar el significado que quiso comunicar el autor a su audiencia cuando recién escribió el texto. Esa es una palabra griega, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, de la palabra griega exegeomai, que significa guiar o sacar. O sea, el propósito del exégesis es sacar, de ahí viene la raíz etimológica viene de la palabra griega ex o ek, que significa guiar. Por ejemplo, en Estados Unidos uno ve que a las puertas dicen exit, que significa salida. O el libro de la Biblia del Éxodo es un libro, el nombre Éxodo vino en la traducción
del hebreo al griego de las Sagradas Escrituras. Esta versión se conoce como la versión de la Septuaginta y el título del libro de Éxodo es Éxodo, es un nombre griego. Odos en griego significa camino y cuando dice Éxodo significa camino de salida porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y viene del verbo hago, que significa dirigir o guiar. Entonces es dirigir o guiar fuera. ¿Y qué es lo que guiamos fuera? Bueno, guiamos fuera el significado, el mensaje real que el texto quiere comunicarnos. Esta es una ilustración que podemos ver en pantalla donde vemos una Biblia abierta y cuando hacemos un exégesis lo que estamos haciendo es un estudio cuidadoso. Estamos buscando acercarnos al texto para realmente querer descubrir juntos qué quiere decirnos Dios, qué quiso decir Dios a su pueblo cuando ese mensaje fue escrito y queremos sacar ese mensaje. No queremos nosotros meterles nuestras ideas y querer que la Biblia diga lo que nosotros queremos, sino queremos dejar a la Biblia hablar, que la Biblia nos diga lo que realmente dice. Lo contrario al exégesis es que nosotros quisiéramos ponerle al texto nuestras ideas. Y esta palabra eisegesis en griego significa guiar dentro del texto nuestras propias ideas que son distintas a las del autor del texto. Obviamente, cuando nos acercamos a la Biblia, la mayoría de las personas son honestas en que quieren realmente interpretar la Biblia o predicarla o enseñarla de una forma correcta. Nadie es, bueno, algunas personas con malicia sí están pensando en manipular las escrituras, pero muy poca gente está pensando, quiero yo meterle al texto, decir que la Biblia diga algo que no dice. No, la realidad es que la mayoría de la gente lo hace por ignorancia, porque ignoran el contexto de los versículos bíblicos. Por eso estamos tomando la materia de hermenéutica. Pero cada vez que nosotros pasamos por alto las reglas de interpretación bíblica, ahorita vamos a continuar viendo algunas actitudes que tenemos que tener hacia el texto bíblico, la responsabilidad que Dios nos da como siervos de Dios. Vamos a aprender un método para estudiar un pasaje de la Biblia para estar seguros que estamos haciendo un exégesis sacando el mensaje y no una eisegesis haciendo decir a la Biblia algo que no dice. Así que esto viene en las siguientes clases. También vamos a ver un poco de la historia de la interpretación, cómo la Biblia ha sido interpretada en el judaísmo, cómo fue interpretada después entre los padres apostólicos, los primeros cristianos, y vamos a ver principios interesantes que vamos a reflexionar en ellos. Pero al final de todo vamos a aprender alrededor de 5 reglas de interpretación que si pudiéramos resumirlas todas, yo creo que se pueden resumir en 5 reglas que son claves, que cuando las aprendas te van a ayudar mucho a poder interpretar la Biblia correctamente. Por cierto, si tienes oportunidad de compartir este estudio con otras personas, te animo a que compartas este video en tus redes sociales, en YouTube, porque toda la gente, pertenezca a la iglesia que pertenezca, necesita aprender a interpretar la Biblia. Y cuando compartimos este mensaje, estamos dándole una plataforma a la verdad de la palabra de Dios, que la gente se equipe y la pueda aplicar y vivir bien en su vida. Bueno, cada vez que pasamos por alto nosotros las reglas de interpretación, estamos haciendo una eisegesis porque estamos diciendo que la Biblia dice algo que no dice. Hay un pasaje que quiero compartir brevemente como un ejemplo. El apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios, su segunda carta, en el capítulo 3, verso 6. Dice que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto que Dios hizo a través de Cristo. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, el espíritu vivifica. Quiero preguntarte como estudiante del instituto, del seminario bíblico en línea, quiero preguntarte, se me queda el nombre porque por muchos años fui maestro del instituto teológico que entrenó a mucha gente, pero ese es el seminario bíblico en línea porque ahora ya no estamos supeditados a un salón de clases, sino que estamos teniendo la oportunidad de llegar a varios continentes y países y gloria a Dios por eso. Les pido que oremos que la palabra de Dios se expanda y que Dios levante hombres y mujeres con un corazón conforme a Dios, que les sirvan con amor, con integridad, que apoyen a sus iglesias, a sus pastores, o que inclusive Dios levante pastores, evangelistas, personas que van a ser útiles al Señor. Por eso estamos invitando a otras personas que se continúen uniendo al seminario bíblico en línea.
Bueno, este pasaje, la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿cuántos de ustedes lo han escuchado? Yo creo que, ahora quiero hacerte una pregunta, ¿en qué contexto lo has escuchado? Yo creo que la mayoría de nosotros, quizá más del 90% de nosotros, cuando hemos escuchado la letra mata, pero el espíritu vivifica, lo hemos escuchado en el contexto de personas que dicen no leas mucho, no estudies demasiado, no leas muchos libros, pueden ser libros seculares o puede ser una referencia a libros de teología académica, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, si tú te enfocas mucho en estudiar libros, va a matar tu espíritu, vas a perder comunión con Dios. Pero si te llenas del Espíritu Santo en oración, en clamar a Él va a darte vida, porque el Espíritu da vida, pero el estudio te mata. Bueno, ciertamente ese contexto yo lo he escuchado muchas veces. Sin embargo, cuando vamos a 2 Corintios nos damos cuenta que Pablo está combatiendo falsa doctrina en la iglesia de Corinto, una iglesia que él había plantado y que habían llegado algunos creyentes en el Mesías de Israel, que les habían dicho a los gentiles, gentiles son todos los pueblos que no son parte de Israel o que no son judíos, les había dicho de que si no se circuncidaban, si no se atenían a guardar con estricto apego todo el pacto de Dios con Israel, la Torá, que entonces Dios no podía aceptarlos. Entonces, Pablo está hablando de que Dios a través de Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros, que no depende de la ley escrita de la Torá, sino depende de la obra del Espíritu de Dios en el corazón de aquellos que han creído en Jesucristo. Y por eso, por ejemplo, en Éxodo vamos a ver un contexto de la relación de pasajes entre, sobre todo cuando hay alusiones de los autores del Nuevo Testamento que citan las Escrituras o el Antiguo Testamento. En Éxodo 24:12 dice, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces aquí vemos que Dios le dio a Israel su ley al principio, inscrita en tablas de piedra. Y aquí dice Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y dos versículos anterior había dicho de que los corintios eran para Dios como unas cartas escritas por el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra. Es la obra que Dios había hecho, no dependía del pacto de Dios con Israel a través de cuando Dios les dio la Torá, sino a través de la obra que el Espíritu Santo hace. Y dice el siguiente versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿de qué está hablando? Está hablando de que Dios hizo un pacto con Israel en el cual les daba su ley, era una ley civil, una ley religiosa, una ley también penal que tenía bendiciones de obedecerla y tenía maldiciones o consecuencias de desobediencia que iban a ser destructivas o negativas en la vida del pueblo de Israel cuando ellos desobedecían a Dios. Entonces dice que si ese ministerio, que la gente muchas veces no podía vivir al estándar perfecto de la santidad de Dios, si la misma ley condenaba a algunas personas a la muerte, como los códigos criminales penales de las naciones alrededor de Israel, también la Torá tiene instrucciones de que aquel que practica, por ejemplo, la brujería o una persona que es rebelde contra sus padres, después vamos a aclarar en qué sentido es dado esto, porque son leyes que a nosotros nos causan confusión y decimos, pero ¿cómo si es un Dios de amor? ¿Por qué están estas leyes en el Antiguo Testamento, en la Torá? Porque eran leyes que regulaban la vida de un pueblo que tenía que tener orden social en su forma de vivir. Era ley civil, ley criminal, pero dice que ese ministerio de muerte grabado con letras de piedra, porque infringir la ley te condenaba a la muerte en algunos casos, dice que fue grabado con letras de piedra, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían ver cara a cara a Moisés, porque cuando Moisés bajaba de estar en la presencia de Dios, dice la escritura que Dios de alguna manera hacía que su rostro resplandeciera, para que el pueblo viera que Dios realmente había hablado a Moisés y que ellos tenían que ser un pueblo que era santo delante de Dios, que viviera de una forma agradable a Dios. Y dice que si su rostro brillaba, pero dice esa gloria se desvanecía, porque esa resplandor en el rostro de Moisés se desvanecía.
Ahora él compara, el apóstol Pablo, y dice, cuánto más lo que Dios ha hecho en Jesucristo, y es algo que no se desvanece, dando a entender al mencionar que ese ministerio de las leyes escritas en tablas de piedra se desvanecía. Dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Pablo lo que está diciendo aquí en esta sección de esta carta de Corintios es de que la letra, la ley, cuando tú no la podías cumplir y no vivías al estándar de Dios, traía muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios ha traído ahora, dándonos un nuevo pacto a través de Jesucristo, es perdonar todos nuestros pecados. El estado en el que nos encontrábamos sabiendo que hemos desobedecido a Dios, condenados a la muerte, a la eternidad sin Dios, fuimos perdonados por Dios a través de la muerte de Jesús. Y cuando nosotros creemos en Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, comenzamos una vida en la que tenemos vida espiritual, en la que el Espíritu de Dios mora en nosotros, está con nosotros, nos ha sellado como propiedad de Dios, y la letra mata, la ley, el infringir la ley de Dios nos pone en condenación y en muerte, pero la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo nos ha dado vida eterna y nos ha dado vida espiritual para acercarnos a Dios. Entonces, si te fijas, ese es el contexto de segunda de Corintios capítulo 3, verso 6. Entonces, cuando escuchamos comúnmente entre la gente decir, oye, no leas tanto, no estudies mucho, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, la pregunta es, ¿realmente el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, oigan, corintios, tengan cuidado, no estudien mucho, porque si estudian mucho la letra los va a matar, mejor oren nada más y dependan del Espíritu Santo sin estudiar mucho, porque el Espíritu les va a dar vida? Por supuesto que eso no era el mensaje original que el apóstol Pablo quiso decir a los corintios. Entonces, si nosotros decimos que eso es lo que está diciendo ese texto, estamos haciendo una eisegesis. Le estamos metiendo al texto nuestras ideas de nuestra propia cosecha, lo que nosotros mal entendemos, pero lo que realmente Pablo quiso comunicar en ese texto es de que estamos bajo un mejor pacto, los que estamos en Jesucristo, porque el pacto del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, era un pacto que muy poca gente podía vivir al estándar de la santidad de Dios. Pero a través de Jesucristo hemos sido perdonados y el Espíritu de Dios nos ha dado vida. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un perfecto ejemplo de mostrar una eisegesis versus una exégesis. Dicho sea de paso, quiero hacer una pausa bien breve aquí y comentarte esto. Aunque esa frase que la gente mal utiliza diciendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, aunque está incorrectamente aplicada, hay una frase que dice, la doctrina correcta basada en los textos incorrectos. A veces eso hacemos. Citamos o escuchamos un pasaje de la Biblia que dice algo cierto, pero usamos un pasaje que no está hablando de eso. Y en este caso, es verdad que cuando nos acercamos al estudio, tenemos que hacerlo con una dependencia total a Dios, a su Espíritu Santo que nos guía a la verdad. En el siglo pasado, eso es algo que en la historia de la interpretación vamos a explicar, surgió algo que se conoce como la teología liberal, no la teología de la liberación en Centroamérica, sino la teología liberal. La teología liberal empieza a dudar, por ejemplo, del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Algunos empiezan a dudar de la divinidad de Jesús, de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque son personas que se acercan a la Biblia con ojos de estudio, pero no con un corazón que sigue a Cristo. No son personas que han tenido un encuentro con Jesús. Entonces encuentras universidades como por ejemplo Harvard, que fue una escuela fundada en un inicio por principios cristianos, se fueron alejando de Dios poco a poco, y entonces empiezan a ver personas que estudian la Biblia como si fuera cualquier otro libro de texto, sin respeto de ser palabra de Dios. Entonces lo que pasa es que empiezan a dudar de todo, a dudar de los milagros, y por eso ves programas a veces en Discovery Channel o en otros programas que tratan de encontrar explicaciones naturales
a los milagros sobrenaturales de la Biblia y empiezan a tratar de buscar, ¿será que sucedió otra cosa? Entonces hay gente que se metió a estudiar teología en épocas pasadas y por eso decían, vas al cementerio, perdón, al seminario. En inglés decían, are you going to cemetery? I'm sorry, seminary. Y es muy triste porque hubo gente que al estudiar teología perdió su fe. Su fe fue sacudida. Como cristianos nosotros somos honestos con la verdad, con la ciencia, con las ciencias que se han desarrollado para estudiar un texto, pero nos acercamos con una convicción de que sabemos quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que, como decía Jesús a sus discípulos, quieren irse también ustedes y decían, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, cuando nos adentramos a estudiar, tenemos que tener cuidado de mantener ese balance entre academia, estudiar, acercarnos al texto con intriga, cuestionando, no poniendo en duda la palabra de Dios, sino cuestionando conceptos que a veces teníamos que el texto bíblico nos corrige, analizando el contexto de un mensaje de la Biblia, pero siempre tomados de la mano de Dios, porque separados del Señor nada podemos hacer. Dice la Biblia que las cosas de Dios son locura para los que se pierden, pero son poder de Dios para nosotros que hemos creído. Para todo aquel que cree, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice Pablo en Corintios que el Evangelio es locura para los que se pierden. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que mantener ambas cosas, tanto la búsqueda del estudio como una vida entregada al Señor y dependiente de Dios. Van de la mano. Si van de la mano, van a ser un impacto poderoso para Dios. Sabes que estaba pensando también en este aspecto que en la teología reformada, que se conoce como teología calvinista, me ha tocado conocer jóvenes que se han adentrado mucho a querer estudiar, por ejemplo, los escritos de Juan Calvino, de Jonathan Edwards, los cánones o acuerdos de las iglesias reformadas, como por ejemplo, la confesión de Westminster o los cánones de Dort, de una ciudad holandesa, que contrarrestó al arminianismo, es una posición teológica sobre la salvación, y se meten mucho a estudiar los cánones, las confesiones, documentos históricos de Calvino, que he notado que hay un desbalance en el tiempo que pasan en estudiar la palabra de Dios. Y eso los vuelve a veces personas muy críticas, que estudian como para contrarrestar, en vez de llenarse de la palabra de Dios para llenarse de amor. Realmente el propósito de todo es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es maravilloso tener excelencia académica, y si Dios te ha llamado a eso para educar al pueblo de Dios, excelente, puedes crecer y es bueno crecer, pero tienes que tomar en cuenta que el propósito de todo es amar a Dios y amar a los demás. Tiene que haber no solamente una ortodoxia. La palabra ortodoxia significa una gloria o enseñanza correcta, una doctrina correcta. Eso es la ortodoxia. Pero también tiene que haber una ortopraxia. La palabra ortos es como el ortodoncista cuando vas a que te enderecen tus dientes chuecos. La ortodoxia es la doctrina recta, que no está chueca. Pero también hace falta la ortopraxia, la práctica correcta de la palabra de Dios, porque la Biblia nos fue dada para que la apliquemos, para que amemos a Dios. Bueno, aquí puedes ver una gráfica donde ves la diferencia entre el exégesis y la eisegesis. La exégesis parte del texto bíblico, o sea, abre la Biblia, descubre lo que la Biblia dice y la aplica a nuestras vidas hoy. Pero la eisegesis trae ideas preconcebidas al texto, hace a la Biblia decir lo que la Biblia no dice. Abres la Biblia, lees un texto solamente de excusa y ahí le cuelgas todas tus ideas. Entonces no tenemos que hacer eisegesis, meterle al texto nuestras ideas, sino hacer exégesis, sacar lo que el texto realmente dice. Mira, acá hay un ejemplo, otro ejemplo que quiero ponerles. En Tercera de Juan, capítulo 2, vemos que el apóstol Juan escribe esta carta de Tercera de Juan a una persona en la fe que él apreciaba y amaba mucho en la fe, y le dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Es sencillamente una carta del primer siglo
de Juan escribiéndole a un hermano amado en la fe, donde sinceramente le desea que Dios le bendiga. Es como cuando nosotros escribimos, ¿no? Hermano, espero que todos se encuentren muy bien en casa, que Dios les bendiga grandemente, que Dios prospere sus vidas. Estamos deseándoles la bendición de Dios sobre ellos. Pero no es un pasaje doctrinal. Sin embargo, de un tiempo para acá hubo un movimiento que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, que surgió en Estados Unidos. Este movimiento enfatiza que Dios desea la prosperidad financiera de cada cristiano y pone ejemplos como el ejemplo de Abraham, que fue un hombre rico que Dios prosperó por la fe, porque honró a Dios y Dios le prosperó. Es verdad, y qué hermoso es eso, de que cuando uno honra a Dios, Dios pone muchas veces en orden nuestra vida. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 que riquezas, honra y vida son la remuneración de los que aman la sabiduría. Y que el principio de una vida sabia, de una vida que se vive inteligentemente, es el temor a Dios. Es el amar y respetar a Dios es el principio de una vida sabia. Y muchas veces la sabiduría, porque te organizas, porque ahorras, porque calculas tus gastos, porque anticipas el futuro, porque tratas a los demás con integridad. Muchas veces eso Dios abre bendiciones sobre la vida de sus hijos, sobre aquellos que son emprendedores. Sin embargo, en ningún pasaje de la Biblia Dios nos dice que Él quiere que nosotros, que cada creyente, que cada hijo, hija de Dios sea rica o rico financieramente. Algunos agarran pasajes de la Biblia, así como un colgador. Haz de cuenta que compras un colgador que pones en la pared para poner tus sacos, tus chamarras, bufandas, gorros, y agarran este texto como un gancho donde leen el texto. Algunos pastores, predicadores o maestros leen un texto bíblico y le cuelgan sus propias ideas. Y de este pasaje de Tercera de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, sacan conclusiones que Juan nunca quiso decir, que no son aplicables universalmente a toda la iglesia. Por ejemplo, sacan la conclusión que el cristiano o la cristiana debe ser próspera financieramente, que la pobreza es una maldición. Algunos llegan a decir inclusive que la pobreza es un espíritu o un demonio que trae pobreza a la vida. No, no es cierto. La pobreza es una carencia de recursos económicos y a veces tiene que ver con desde nuestro nacimiento. Si nacimos en una familia que no era pudiente financieramente, si algunos no tuvieron la oportunidad de tener una educación porque tuvieron que trabajar desde niños, y sin embargo muchos han salido adelante admirablemente. Ha habido gente súper emprendedora, pero el asunto es de que la pobreza no es un demonio. La pobreza es escasez financiera. Y lo que hay que hacer para combatirla es, primero que nada, orar a Dios y pedirle a Dios, si es su voluntad, que nos abra puertas, que nos ayude a mejorar para cubrir nuestras necesidades financieras y de nuestra familia. Pero sobre todo, una de las cosas que Dios dice en la Biblia es que Él quiere que aprendamos a tener contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Y el mismo Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Claro que hablaba de los pobres en una actitud humilde, que dependen de Dios. No pobre solo porque eres bienaventurado porque no tienes recursos, sino porque muchas veces los que son pobres financieramente están conscientes de cuánto necesitan de Dios. Y la Biblia nos muestra que algunos, por eso dice, no me des pobreza ni riqueza, riqueza que diga quién es el Señor. Algunos lo peor que les puede pasar es que Dios les bendiga financieramente, que empiece a prosperar sus negocios, que les vaya muy bien, porque tristemente muchos, al ser prosperados, se olvidarían del Señor y pensarían que no necesitan de Él. Hay gente que tienen prosperidad económica y se hunden en los vicios, se apartan de Dios. Es algo triste. Pero lo cierto es de que en ningún momento hay un principio bíblico de que Dios quiere la prosperidad financiera de todos sus hijos. Está claro que Dios tampoco quiere que esté uno batallando amolado, a menos que eso a veces nos haga dependientes de Dios, y a veces estamos amolados porque no nos superamos, no tocamos puertas, no hemos puesto en oración con sabiduría e integridad pedirle a Dios un plan para suplir nuestras necesidades básicas. Pero el asunto que quiero platicarles aquí, hermanos, es de que este es un perfecto ejemplo, tomar Tercera de Juan, versículo 2,
y decir que dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y de eso agarrarme a predicar de la prosperidad financiera. Por supuesto que no está hablando, que Tercera de Juan no fue escrito para eso, es solamente el saludo introductorio de una carta personal. Lo que uno tiene que hacer es constatar lo que la Biblia dice del tema o de la prosperidad en todas sus partes. Porque de lo contrario estamos haciendo, como vemos aquí en esta gráfica, una eisegesis. Estamos metiendo nosotros al texto lo que nosotros se nos da la gana que el texto diga o nos imaginamos que el texto dice y puede no ser lo que el autor, inspirado por Dios, quiso decirnos. Bueno, el secreto de una buena exégesis, de encontrar qué quiso decir un autor inspirado por Dios, es ser como un buen periodista. Un periodista, cuando va a hacer un reportaje de algún asunto, lo que hace es averiguar bien de qué va a hablar, qué información tiene a sus manos de lo que va a hablar, y un buen periodista hace preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Quién está enterado? ¿Cuáles son las evidencias? Y cuando uno se acerca al texto bíblico, uno se pregunta, a ver, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en esta carta o en este capítulo? ¿De qué está diciendo en este versículo? ¿Quién es el que lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Quién es el que dice que tiene salvación en este texto? ¿Cómo narra su tema el apóstol Pablo? ¿O cómo sucede lo que está diciendo que pasa a los cristianos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Uno se acerca y hace preguntas. Y para eso se requiere observar, prestar atención, leer, buscando entender lo que uno está leyendo en el texto bíblico. Y a veces se necesita varias lecturas. Leer primero el versículo, luego lees un poquito todo el capítulo, lees todo el libro y tratas de ver la relación entre las partes que estás leyendo de este libro de la Biblia para entender lo que este versículo significa. Bueno, debemos usar cuando leemos, cuando interpretamos el sentido común. El sentido común bajo la guía de la presencia de Dios en nuestras vidas, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, pero claro que el Espíritu Santo quiere que nos llenemos de la verdad. Por eso Jesús decía, escudriñen, estudien las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Uno tiene que buscar, estudiar, pagar el precio de ser un estudiante serio de las Escrituras, pero siempre en dependencia del Espíritu Santo y leer con sentido común, tratando de entender lo que significa. Aunque el sentido común no es el más común de los sentidos. Muchos que leen la Biblia creen que están usando el sentido común y están a veces diciendo que el texto dice una cosa que para nada dice. Pero bueno, eso vamos a irlo aprendiendo con reglas que nos van a ayudar en las lecciones posteriores. Bueno, la primera actitud que traemos al texto como intérpretes de la Biblia es queremos descubrir qué dijo Dios al autor original. La segunda cosa de nuestra actitud como intérpretes es que es importante entender las razones por las que la gente malinterpreta la Biblia. ¿Por qué es que hay tantas malas interpretaciones? ¿Cómo es posible que por ejemplo, los testigos de Jehová utilicen la Biblia para tratar de mostrarnos que Jesucristo no es Dios o que ellos son la única organización de Jehová Dios en la tierra? Y vienen los mormones y también citan versículos bíblicos. Y los católicos romanos últimamente están citando muchos pasajes de la Biblia, muchos de ellos sacados de contexto. Eso es algo bien claro. Te vas a equipar en esta clase para poder discernir eso. Pero entiende las razones. ¿Por qué es que la gente malinterpreta tanto la Biblia? ¿Te has preguntado eso? Eso es lo que causa confusión en mucha gente. Porque ¿cómo es posible que la misma Biblia esté siendo usada para llegar a una conclusión opuesta de lo que otra persona, de lo que otro grupo cree? Bueno, hoy vamos a aprender 6 razones, toma nota, 6 razones por las cuales la gente malinterpreta la Biblia. La primera razón por la cual la mayoría de la gente, cuando malinterpreta la Biblia y no sabe que la está malinterpretando, ¿por qué lo hace? Es la ignorancia. Número 1, la ignorancia. Cuando Jesús hablaba con los saduceos, eso lo vamos a aprender en el Nuevo Testamento. Cuando lleguemos a la materia del Nuevo Testamento, vamos a aprender que había diferentes partidos religiosos, sociales en el tiempo de Jesús.
como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. No, no los celotes de esos que se hacen con, con mantequilla y mayonesa, sino los celotes, porque tenían con celo, tenían celo porque viniera el Mesías sin quitarse el yugo de Roma. Pero bueno, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y le pusieron al Señor Jesucristo una trampa sobre un hombre que tuvo varias esposas y bueno, que se moría su esposa y se casó. Perdón, una mujer que tenía varios esposos porque se murió su esposo y se casó con su hermano soltero que rescató el nombre de su hermano, y esto pasó con varios de sus hermanos. Y le dice, bueno, en la resurrección ¿de quién será esposa esta mujer? Porque tuvo varios maridos que enviudó. Y Jesús les dice, erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús está diciendo que los saduceos ignoraban las escrituras, ignoraban lo que Dios había revelado acerca de la resurrección. En el libro de Daniel hablaba Dios de que en los postreros tiempos algunos se levantarán, unos para confusión perpetua y otros para vida, y que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Él es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No es que Abraham, Isaac y Jacob ya perecieron en la tumba. Dios sigue siendo su Dios y Dios conoce quiénes son suyos. Y Jesús les decía, ustedes están cometiendo un error en su posición doctrinal y teológica porque están ignorando las escrituras, en primer lugar, y en segundo lugar están ignorando el poder de Dios, que Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Entonces, en este caso había una mala interpretación por ignorancia. Y eso sucede con mucha gente hoy día. Hoy tenemos un montón de iglesias que están utilizando pasajes fuera de contexto, que están practicando prácticas que no son bíblicas. Por ejemplo, tú puedes darte vuelta en iglesias y escuchar mucho la palabra declarar, y declaramos y decretamos como que nosotros tenemos la habilidad de, por lo que pronunciamos, causar que Dios haga algo. Y en realidad es una práctica que no vemos en la Biblia, que surgió apenas en 1970 en Oklahoma, en Estados Unidos, con un predicador que se llamaba Kenneth Hagin. No es algo que ves a través de los siglos de la historia de la iglesia. Entonces la ignorancia afecta muchísimo. Pero también, además de la ignorancia, hay temas también difíciles. ¿Cuál es la diferencia? Que con los temas difíciles, sí hay gente también que es ignorante y pues si está difícil el tema, malinterpretan la Biblia peor. Pero hay personas que sí tienen cierto conocimiento bíblico y tienen ignorancia de un tema que es complejo, que es difícil. Entonces, aunque conocen mucho de otros temas de la Biblia, no saben no saben qué creer en cuanto a cierta doctrina. Y hay un pasaje en 2 de Pedro 3:16 al 17, ya se los compartía la clase pasada, donde el apóstol Pedro escribe de que Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender. Que los indoctos, ¿qué significa alguien indocto? Alguien que no tiene enseñanza, que no tiene doctrina, que no ha sido bien discipulado en la palabra de Dios. Alguien que no ha sido bien enseñado en la palabra de Dios. Y los inconstantes, o sea, gente que no tiene constancia con el Señor y en su palabra, dice que tuercen como también las otras escrituras, pero, y ojo, ¿no? ¿Qué advertencia para su propia perdición? Cuando la gente saca de contexto la Biblia, los testigos de Jehová, los mormones, que son grupos sectarios que creen que son la única iglesia verdadera y niegan la divinidad de Jesucristo o creen que nosotros podemos llegar a ser dioses, los mormones, en realidad están torciendo la palabra de Dios, sacándola de contexto para su propia perdición. Y es algo muy triste. Es algo serio, hermanos, el ser intérpretes cuidadosos de la Escritura, porque la falsa doctrina destruye la vida espiritual de mucha gente. Entonces hay temas difíciles y por eso la gente malinterpreta la Biblia, porque es un tema que es difícil, que es complejo y que no tienen la suficiente entrenamiento para comprender. Pero por eso
tenemos comentarios bíblicos de eruditos bíblicos que nos ayudan, herramientas de estudio, diccionarios bíblicos, tenemos distintas traducciones de la Biblia que podemos comparar para entender un versículo. Y por eso tenemos gente que se ha preparado y por eso tenemos seminarios, institutos y por eso ustedes se están capacitando para poder tratar de entender temas complejos. Quiero decir que en el primer caso de la ignorancia, de por qué la gente malinterpreta la Biblia, es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene márgenes de ignorancia. Cada uno de nosotros no somos personas que lo sabemos todo. Somos personas que en un principio, cuando comenzábamos, éramos muy ignorantes. Entonces, por eso es importante acercarnos a la Biblia con humildad y con amor, sobre todo cuando discutimos con alguien alguna doctrina. Reconocer que tener compasión de la gente y saber que nosotros mismos estábamos en ignorancia algún día y acercarnos con amor para mostrarles con la palabra de Dios la verdad. La tercera razón por la cual la gente malinterpreta la Biblia es porque muchos se aferran a una tradición, la tradición que recibieron de sus abuelos, de sus padres, su religión, o puede ser la tradición de su iglesia local, que a veces, como ya traemos los lentes de ver todas las cosas a través del filtro de todo lo que nos han enseñado, empezamos a ver la Biblia como que la Biblia apoya todo lo que creemos. Y en ocasiones no es así. Tenemos que tener cuidado. En Marcos 7, 7 al 9, Jesús les decía a los religiosos de su tiempo, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, estaba citando también a los profetas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué pasa? Hacen a un lado lo que Dios manda y se aferran a la tradición de los hombres. La palabra tradiciones viene de tradere, lo que ha sido transmitido por generaciones. Ustedes han desarrollado tradiciones que no están en la Escritura y el problema es de que llegan a amar tanto su tradición que pasan por alto la misma palabra de Dios. Y dice, invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. No es mi intención ofender a nadie, pero una identidad de personas viene a mi mente, que es el catolicismo romano. Muchos de nosotros venimos de familia o de tradición del catolicismo romano, donde nuestros abuelos o padres nos pasaron su fe, tratando de buscar el bien de nosotros, que tuviéramos temor a Dios, amor a Dios. Pero lo cierto es que es muy triste que mucha gente católica romana tiene una fe muy férrea a los santos o a la Virgen María. Como cristianos creemos que la Virgen María fue absolutamente una mujer de Dios, un instrumento de Dios escogida por Dios para que naciera nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, siempre en la Biblia, todas las oraciones de la Escritura, pero absolutamente todas, son dirigidas a Dios. Jesús nos dijo que oráramos al Padre en su nombre, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, por supuesto conforme a su voluntad, cuando es conforme a la voluntad de Dios y viviendo una vida íntegra, podemos confiar que las peticiones que hemos hecho Dios las escucha y Dios va a actuar y responder. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, el cristiano no tiene que buscar ir a la Virgen María para que la Virgen María le diga a Jesús, para que Jesús, su corazón sea movido, para que responda a nuestras peticiones, porque Jesús mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces hay personas que recibiendo esta fe católica romana, aunque les mostremos con la Biblia, no quieren escuchar, se aferran a una tradición al grado de ir en contra de los mandatos de Dios que nos muestran que tenemos que clamar al Señor. Y solamente al Señor es digno de honra, digno de que nos acerquemos a Él y que presentemos nuestras peticiones delante de Él. Bueno, otra razón por la cual la gente malinterpreta la Biblia, que va muy de la mano a veces con esto de la tradición, es por orgullo y falta de disposición a analizar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, verso 11, el apóstol Pablo había plantado la iglesia de Tesalónica
y había enseñado en la sinagoga a los judíos que estaban en Tesalónica. Pablo salió por su vida huyendo porque le levantaron una multitud en su contra, estaban molestos de que él estaba predicando, decía que trastornaba al mundo, y Pablo fue a una ciudad cercana que se llamaba Berea. Y mira lo que dice Hechos 17:11, dice, y estos, los de Berea, eran más nobles, había nobleza en su corazón, había humildad, había receptividad. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con todo el deseo y la disposición de decir, ok, Pablo, tú nos dices que estudiaste bajo Gamaliel en Jerusalén, tú dices que perseguías a los cristianos, pero que tuviste un encuentro con Jesús y quieres mostrarnos con las escrituras de que el Mesías vendría y padecería por el pueblo conforme a lo escrito en el Salmo 22, en Isaías 53 y las demás escrituras. Bueno, a ver, muéstranos con las escrituras. Y dice la Biblia que escudriñaban, estudiaban, veían el contexto, leían cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, tenían una disposición de decir, ok, si esta es la verdad, más vale que Dios nos encuentre del lado de la verdad, amándolo más a Él que nuestras tradiciones, amando más su palabra y su verdad que lo que nuestros padres nos transmitieron. Entonces, la razón por la cual la gente malinterpreta la Biblia muchas veces es por orgullo y falta de disposición a analizar los textos. Últimamente ha surgido mucho la apologética, la defensa de la fe católica romana. Está súper fuerte el auge de esto en canales en YouTube. Y sacan muchos pasajes de contexto. Lo he visto como profesor de hermenéutica. Me ha tocado verlo. Por ejemplo, me parece que es en Hebreos capítulo 5, que dice que los sacerdotes son escogidos por Dios de entre los hombres. Y toman este pasaje para decir, ya ves, en la iglesia debe haber sacerdotes y las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, las iglesias protestantes no tienen sacerdotes escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque solo tienen pastores o pastorcitos, lo dicen de forma despectiva. Pero la realidad es que cuando uno va al libro de Hebreos, uno se está dando cuenta que el autor de los Hebreos está tratando de mostrar que nuestro Señor Jesucristo es superior y más importante a todas las cosas que los israelitas o el pueblo judío valoraba. Porque Hebreos se escribió en un tiempo donde había persecución contra creyentes judíos. Y algunos estaban siendo tentados a decir, bueno, si me quedo siendo judío y renuncio a Jesús, ya no me van a perseguir, no pasa nada. Pero si sigo siendo cristiano, me puede costar la cárcel, me puede costar que quiten mis propiedades, me puede costar mi vida. Entonces el autor de los Hebreos hace una exhortación a no apostatar de la fe, a permanecer firmes hasta el fin con la misma confianza que teníamos desde el principio, que confiamos en Jesús. Y por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Bueno, el punto es de que muestra el autor de Hebreos que Jesús es superior a los profetas. Dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y muestra que Jesús es superior al sábado, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior. En este pasaje está hablando que Jesús fue quien hizo un sacrificio por nuestros pecados, como los sacerdotes del pueblo de Israel en el templo de Israel tenían que hacer continuos sacrificios. Jesús no es necesario que haga continuos sacrificios porque hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entregó su propia vida, su sangre, para llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces dice de que algún argumento, algún judío hubiera sido, bueno, pero espérate, ¿cómo es posible que Jesús, si él es descendiente de la tribu de Judá, de donde vendría el rey David, como las profecías mesiánicas decían, él no viene de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón, para ser sacerdote y ofrecer sacrificio por nuestros pecados? Entonces el autor de Hebreos muestra, en pocas palabras, lo que está mostrando es que ya no se necesitan sacerdotes y que Jesús es superior a cualquier sacerdocio arónico. Dice que es según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec
fue un sacerdote del Dios Altísimo a quien Abraham reconoció como sacerdote de Dios mucho antes de que Dios diera la ley que existiera Aarón o que hubiera una línea de linaje de sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, cuando un católico romano cita Hebreos capítulo 5 y nos dice, mira, porque los sacerdotes son escogidos de entre los hombres por Dios, tu iglesia está mal. Oye, están súper sacando de contexto lo que Hebreos 5 está diciendo. Hebreos 5 está diciendo prácticamente que no se necesitan sacerdotes porque Cristo ya es nuestro sumo sacerdote, y de hecho pasan por alto que el Nuevo Testamento nunca jamás llama a los siervos de Dios sacerdotes. Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, Pablo dice de que dejó a Tito en Creta y a Timoteo en Éfeso para que nombrara a ancianos, pastores se le llama episcopos, presbíteros, que son personas que son obispos, supervisores de la obra de Dios. Nunca se menciona la palabra sacerdocio. Entonces es un ejemplo, pero algunos, cuando tú les quieres mostrar en la Biblia, no, Hebreos 5 dice, y no quieren ni siquiera ver contigo el estudio de la Biblia. Vamos a 1 Timoteo, dime dónde en la Biblia se le llama a un siervo de Dios sacerdotes. Dice Efesios capítulo 4, verso 11, que Jesús cuando resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que él mismo estableció en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca dice que Jesús instituyó sacerdotes. Entonces, un ejemplo de cómo la gente se aferra a ciertas posiciones. Pero hay una razón también por la cual la gente malinterpreta la Biblia. Una razón que tenemos que ser muy conscientes como intérpretes, que es la selectividad. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es que tú seleccionas qué versículos bíblicos hacerles caso y cuáles ignorar. En cierta forma, todos nosotros practicamos selectividad, pero a veces, pero es diferente selectividad porque eres terco y no quieres prestar atención a ciertos pasajes que no te convienen, a cuando seleccionas basado en cómo Dios se ha revelado. Por ejemplo, nosotros no aplicamos muchos pasajes de la Torá porque el mismo Nuevo Testamento nos dice de que Cristo estableció un nuevo pacto y que nosotros ya no estamos bajo ese pacto de Dios con Israel. Por lo tanto, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que aplicar muchas de las leyes que eran para Israel, no son para nosotros porque no somos Israel y estamos viviendo tras la venida de aquello a lo cual la Torá apuntaba, que era la venida de Jesús, nuestro Salvador. Pero la selectividad es como dice este pasaje, 2 Timoteo 4, 3 al 5. Dice, teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Aquí está hablando que la gente muchas veces tiene comezón de oír, les pica las orejas de díganme algo, enséñame algo nuevo, pero lo que quieren escuchar no es la verdad, no tienen comezón de oír la palabra de Dios, sino comezón de oír, fíjate, personas que les digan lo que quieren escuchar conforme a sus propios deseos. Ahí vemos personas que seleccionan, dime lo que quiero oír, pero luego dice, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. O sea, apartan sus oídos de la verdad de la palabra y se mueren de ganas de escuchar a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. En nuestro tiempo hay muchas iglesias que predican la prosperidad financiera, que predican hacer un pacto con Dios y que Dios te va a prosperar, que tú debes estar al frente, eres cabeza y no cola, que Dios quiere que tú reines con Él, que tú seas un conquistador, una guerrera de Dios, etc. Y hay ciertas verdades allí de que Dios quiere que nosotros estemos en victoria espiritual, pero nunca Dios nos ha prometido de que no vamos a pasar por aflicciones. Dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y nos habla de que esta tribulación momentánea produce en nosotros, dice Pablo, un cada vez más excelente peso de gloria.
porque nos damos cuenta que estamos más cerca a estar con el Señor algún día cuando Él venga o cuando decaigamos y muera nuestro cuerpo físico, vamos a estar con Cristo. Pero lo cierto es de que mucha gente le encanta este tipo de predicaciones, predicaciones positivas, y es verdad, se necesita. Hay tanta negatividad en el mundo y se necesitan escuchar cosas positivas. Hay gente que se va al otro extremo y todas sus predicaciones son condenación, condenación, y Dios está en contra tuya y el juicio de Dios va a caer. Y tenemos que tener cuidado porque ambas cosas se predican en la Biblia, pero no tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro. Tenemos que predicar las dos cosas en amor y en balance. Entonces, la selectividad les voy a dar un ejemplo aquí, una ilustración. Aquí hay una persona, un joven, en una caricatura de, esto es una ilustración que formé para ustedes, donde vemos en una pizarra negra que hay 5 triángulos azules y hay 5 estrellas doradas o amarillas. Y le preguntas a la persona, ¿qué es lo que ves? Y supongamos que cada triángulo azul representa una posición doctrinal. Por ejemplo, el bautismo salva. Hay gente que cree que tú necesitas bautizarte para poder ser salvo, perdonado de tus pecados. Porque hay pasajes bíblicos que parecen apoyar esa posición. Porque la iglesia primitiva, cuando eran salvos, se bautizaban. Pero hay otros pasajes bíblicos que nos muestran que todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es solamente creer por la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú le preguntas a esta persona, ¿qué es lo que ves en la Biblia sobre qué es lo que hace al hombre salvo? Y esta persona abre la Biblia y haz de cuenta que busca, bueno, si al que creyere y fuere bautizado será salvo. Levántate y lava tus pecados. Y empieza a ver y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo 5 triángulos azules. Veo que el bautismo salva. Pero la pregunta es, ¿y qué de las estrellas amarillas? Para poder poner en tu contexto alguna doctrina bíblica que es polémica, o que hay pasajes que parecen apoyar una cosa y otros que parecen apoyar otra. Entonces hay gente que se ciega y dice, no, yo solo quiero ver esto. Y eso es selectividad. Lo mismo pasa con la doctrina del calvinismo, de que Dios escogió quién va a ser salvo, o la doctrina del arminianismo, que cree que Dios derramó su gracia para salvación de todos los hombres. Hay pasajes que hablan de la elección de Dios, pero hay que ver qué significan en su contexto. Y hay pasajes que claramente dicen, ese es el mensaje de la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro 3:9 y dice Juan 3:16, que es para que nadie se pierda, sino para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Bueno, entonces lo que hacemos es que somos selectivos. Agarramos los pasajes que más nos gustan y barremos abajo de la alfombra o metemos abajo de la cama o cerramos en el closet. Esos pasajes ni los toques. ¿Por qué? Porque no me convienen. No les entiendo, nada más voy a aferrarme a lo que sí entiendo, a lo que sí creo, a lo que me han transmitido en mi herencia. Aquí vemos una foto de un óvalo donde vemos varias estrellas y algunas estrellas son de color rosa y otras son de color plateadas o de color gris. Y imaginemos que estos son algunas doctrinas que la gente abraza, ya sea del catolicismo romano, de los testigos de Jehová, dentro de la iglesia cristiana, que hay variedad de posiciones teológicas en cuanto al bautismo, en cuanto al hablar en lenguas, en que si es el bautismo del Espíritu Santo o no, en cuanto a los dones espirituales y en cuanto a ciertas prácticas de la iglesia. Y hay algunos pasajes que son rosas, que hay que ver en su contexto, y unos que son plateados, que hay que ver en su contexto. Pero ¿qué pasa si yo agarro unos lentes de color rosa y me pongo a ver las estrellas? ¿De qué color se me van a hacer las estrellas plateadas si las veo con lentes rosas? Bueno, voy a ver todo rosa. Y eso pasa, hermanos, esa es una excelente ilustración, queridos amigos, estudiantes del Seminario Bíblico en Línea, porque esto pasa con ciertas doctrinas, que empezamos a ver todo del color y el matiz con los lentes, con lo que lo vemos. Y esa es una característica que como intérpretes de la Biblia tenemos que ser súper conscientes de las tradiciones, las experiencias, la forma de ver la vida que nosotros traemos al texto bíblico.
Esto no significa que no hay verdades, ¿eh? Esto no significa que es lo que cada quien quiera ver. Al contrario, estamos haciendo este ejercicio para reconocer por qué la Biblia es tan mal interpretada o interpretada de diferentes maneras, porque el intérprete trae sus prejuicios al texto y muchas veces el intérprete es selectivo. Dice, esto sí le hago caso y esto no. Cuando lo que debemos hacer es ser honestos y decir, este versículo parece estar en contra de lo que me han enseñado en mi iglesia o parece estar en contra de lo que yo creo. Ok, tengo que hacer un ejercicio. Tengo que ver este texto en contra, quiero leerlo en su contexto y quiero descubrir qué dijo realmente este texto a su audiencia original, el apóstol Pablo inspirado por Dios o el autor de Hebreos. Y este texto que yo creo, que esta otra posición no cree, voy a hacer lo mismo con mi posición. Voy a leerlo y ver si realmente dice lo que creo que dice. Y ahí es donde uno pesa los argumentos y uno se da cuenta y dice, bueno, esto que creo que dice, efectivamente dice lo que creía. Y este texto que parecía ir en contra de lo que yo creía, me doy cuenta que puede ser perfectamente entendido en su contexto y que no contradice lo que veo claramente en las escrituras sobre este tema en particular. ¿Okay? Espero les es de ayuda eso, espero que les ayude para tener ese criterio. Esto se conoce, esto en la selectividad, hay algo que se llama el prejuicio de confirmación. Esto es uno de los sesgos cognitivos. La palabra sesgo es una palabra que significa torcimiento, error o desviación. Hay ciertos torcimientos o errores de nuestro proceso de procesar los pensamientos, donde a veces cometemos errores lógicos o equivocaciones. Y uno de los prejuicios de confirmación es que nosotros tendemos a constatar rápidamente o a recibir la evidencia que muestra lo que nosotros ya creemos y tendemos rápidamente a despreciar la evidencia de lo que no creemos. Y pues es la manera en que funciona el mundo, ¿verdad? Porque de otra manera, si sabemos y tenemos seguro de que cuando, no sé, que cuando saltas de un primer piso te caes y te lastimas, pues evitas caerte del primer piso y lastimarte. El asunto es cuando hay gente que ha sido mal enseñada en la falsa doctrina y bueno, todos tenemos que ser conscientes que traemos prejuicios al texto y hay que analizar y dejar que la Biblia sea la que nos corrija en vez de nosotros querer corregir la Biblia o que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Pero tengamos cuidado con el prejuicio de confirmación. Eso sucede con los testigos de Jehová o la gente que cae en las sectas. A veces hay un debate entre por ejemplo, un creyente y un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová a veces sale del debate diciendo, ganamos. Y el cristiano dice, no, pues claramente se mostró con las escrituras que tenemos la verdad. Y eso se llama prejuicio de confirmación. Pero bueno, esto se llama selectividad. ¿Por qué la Biblia se malinterpreta? Porque hay gente que escoge ciertos versos y desecha los versos que niegan su posición. Y por último, la razón por la cual mucha gente malinterpreta la Biblia es por falsos motivos. Hay gente que malinterpreta la Biblia no porque cometió un error, no porque es ignorante, no porque está siendo selectivo, sino porque quiere engañar y tenemos que tener cuidado con ellos. Hay un ejemplo en Hechos 8, 18 al 21, se ve un hombre llamado Simón el Mago y dice que cuando vio el poder de Dios a través de los apóstoles, Dios hacía milagros, Dios hacía sanidades, Dios manifestaba su poder por medio de los apóstoles. Y cuando Simón vio lo que Dios hacía, les dijo, denme este poder. Les ofreció dinero, les dijo, denme este poder, aquí les va un dinero y denme ustedes esa capacidad que ustedes tienen, ese poder yo lo quiero tener. Y Pedro se le quedó viendo y le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, que el poder de Dios y la salvación y el regalo que Él da de su Espíritu Santo se puede obtener con dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, Pedro le dijo, tu corazón no está bien delante de Dios. Y hermanos, así como Simón el Mago, tristemente ha habido religiones falsas que han surgido, sectas alrededor nuestro, que surgen con el fin de engañar, de sacar dinero.
Los mormones, cuando tú estudias la historia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, el mormonismo surgió a mediados del siglo XIX, en 1850, y la vida del fundador José Smith tuvo más de 40 esposas este hombre. Mintió acerca de un papiro egipcio que supuestamente era un testamento del patriarca Abraham en la Biblia, y ahí dice que Dios maldijo a la raza negra y tiene piezas de racismo, y se encontró ese pergamino, se encontró y se dieron cuenta que no tenía nada que ver con Abraham, era un libro de la religión egipcia, y hubo un montón de profecías falsas. Este hombre murió en la cárcel disparando un revólver, y en realidad uno se pone a pensar cómo es que surgió una religión así, que tiene millones de personas en el mundo, creo que son 16 millones, y están los jovencitos en las bicicletas y se les llenan los ojos de lágrimas hablando de algo que es falso. Ellos necesitan ver al verdadero Jesucristo y no la mentira que han creído, porque el mormonismo no surgió por ignorancia, surgió por algo fraudulento. El libro del Mormón es algo fraudulento, diciendo que Jesús vino a las Américas. Y hermanos, estaba viendo que había una religión antigua que se llamaba gnosticismo, que el apóstol Juan combate. Ahorita mismo en uno de nuestros videos de nuestro canal nos pusieron algo de que Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé es Satanás, y que Jesús, un video que nos pusieron, que Jesús estaba en contra de la familia, porque dijo: el que no aborrece padre o madre no es digno de mí. Y yo tengo un video explicando el contexto de qué significa, es un hebraísmo, una forma de expresión judía. Pero el asunto es de que cómo es posible que el gnosticismo, que estuvo muerto por 18 siglos, que dejó de existir porque es una doctrina falsa, fraudulenta, y que fue combatida por el mismo apóstol Juan y por los primeros cristianos como Irineo de León, por ejemplo, o apologetas de la fe de los primeros siglos. ¿Cómo es posible que ahorita está surgiendo en las redes, en YouTube, cuando nadie era gnóstico en la Edad Media? Y hay gente que está reviviendo estos textos antiguos para engañar a la gente. O hay una iglesia, por ejemplo, que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo, Pare de Sufrir, y es un negocio de tratar de vender a la gente el favor de Dios por dinero, y que agua del río Jordán, la rosa santa o bendecida para que la pidas, y fetichismo, creyendo que los objetos tienen poder para bendecirte. Esa es una iglesia, el obispo Macedo la fundó, hecha con el fin de engañar y de sacar dinero a la gente. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado y cuidémonos de gente que malinterpreta la Biblia por cualquiera de estas razones. Entonces, quiero concluir con lo que vimos. Vimos de que tenemos que tener una actitud de acercarnos a la Biblia, reconociendo que lo que queremos es descubrir lo que el autor original, inspirado por Dios, quiso decir. Y también, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que ser conscientes de que hay gente que la malinterpreta, y que no debemos dejar que eso nos confunda. Y hay 6 razones por las cuales la gente malinterpreta la Biblia. 1, por ignorancia. 2, porque hay temas difíciles que son temas complejos, y hay temas secundarios donde hay libertad de creer que nuestra salvación no depende de la posición que tú tengas en cuanto al hablar en lenguas o los dones del Espíritu, por ejemplo. Es una cuestión secundaria. Hay temas que son difíciles, que son complejos. Tercero, hay gente que malinterpreta porque se aferra a una tradición. Número 4, hay gente que malinterpreta porque tiene orgullo y falta de disposición. Y número 5, hay gente que malinterpreta porque es selectiva. Toma los pasajes que le convienen, ignora los que no le convienen. Y número 6, hay gente que malinterpreta la Biblia por falsos motivos, porque su corazón desea engañar. Entonces tenemos que cuidarnos de estas cosas. Queridos hermanos, fue una bendición y un privilegio llegar hasta ustedes con esta segunda clase de hermenéutica.
Espero que estos principios sean de mucha ayuda. Vamos a poner pronto la guía del examen para que ustedes puedan repasar esta información y puedan ir en línea a Seminario Bíblico en línea, hacer.com, y hacer el examen bajo el programa de estudio. Ustedes pueden ver la materia de hermenéutica y ahí va a estar toda la información. Continuamos en esta segunda semana leyendo el Evangelio de Marcos, los 16 capítulos de Marcos, y pasamos a leer el segundo capítulo del libro de la lectura eficaz de la Biblia, que nos habla de la herramienta para una buena hermenéutica es escoger una buena traducción de la Biblia. Vas a aprender mucho ahí sobre las traducciones de la Biblia, y cuando lo leas, si tienes cualquier pregunta, por favor escríbenos a contacto en Seminario Bíblico en línea. Algo que vamos a ver en el segundo capítulo de la lectura eficaz de la Biblia es que existen familias de manuscritos bíblicos, que los manuscritos bíblicos son copiados a mano porque en la antigüedad no existían las imprentas. Entonces por siglos se copiaron a mano los manuscritos de la Biblia, y en ese periodo de traducir, de copiar a mano, en ocasiones hubo errores donde el copista sin querer se le pasaba una palabra o escribía mal la palabra. Pero lo maravilloso es que tenemos 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento griego, es el libro más confiable de la antigüedad. Pero vas a aprender de esto en el segundo capítulo de la lectura eficaz de la Biblia. Les mando un abrazo grande. Por favor, continuemos orando por este seminario, orando unos por otros. Oren por mí, que Dios me dé fortaleza, que Dios me llene de su guía, de su sabiduría, de su Espíritu Santo, para el aprovechamiento de ustedes, para gloria de Dios, y sigamos invitando a otros a que sean parte del Seminario Bíblico en línea, comenzando con esta materia de hermenéutica. Les mando un abrazo grande, los queremos mucho, Dios les bendiga.